Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer en Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, siéntense un momentito, por favor. Estamos empezando, mis hermanos, prácticamente este tiempo ordinario. Son más de 30 semanas que vamos nada más a interrumpir el 9 de marzo, el miércoles 9 de marzo, que vamos a tener el inicio de la Cuaresma. Vamos a empezar todo este tiempo de Cuaresma, después la Pascua, que dura 50 días, más o menos. Todos es para ubicarnos un poquito en la liturgia. Ahorita empezamos este tiempo ordinario y el color que utilizamos es el color verde. Este color verde nos ayuda a ubicarnos en la liturgia, porque a pesar de ser un tiempo ordinario, no es porque sucedan cosas ordinarias, sino es porque vamos a acompañar a Jesús en estos 3 años que va a durar su vida pública, su ministerio en Galilea. Y fíjense, mis hermanos, que hoy, siguiendo un poquito el mensaje de la palabra de Dios de hace 8 días, que celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor, decíamos: qué bonito para Jesús empezar su misión, empezar su ministerio, sabiendo que Él es Hijo de Dios y que tiene el respaldo de su Padre. Este es mi Hijo amado. Y hoy, mis hermanos, la palabra de Dios nos recuerda realmente cosas que nosotros debemos como vivir en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Son afirmaciones que la palabra de Dios nos hace y que deben ayudarnos en nuestra vida cristiana. Yo quisiera detenerme en una frasecita de la primera lectura que hemos escuchado del libro del profeta Isaías. Dice Isaías: el Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, y lo está afirmando. El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza, y esto nos recuerda todo lo que en el Antiguo Testamento se dice de Dios, lo que en el Nuevo Testamento se dice de Dios. El Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi pastor, el Señor es mi luz, el Señor es mi todo, el Señor es mi vida, dice San Pablo. Fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros seguimos y afirmamos esto que la palabra de Dios nos dice: el Señor es mi fuerza, es mi fortaleza, pensamos en y recordamos las ciudades antiguas que se construían en la parte alta,
rodeadas de una fortaleza, o sea, para resguardar la ciudad, para proteger la ciudad del enemigo, de las personas que querían hacer daño. Si el Señor es mi fuerza, si el Señor es mi fortaleza, yo sé que Él me cuida, que Él me protege, que Él vela por mí, que se preocupa para que no me pase nada. Si Él es mi fuerza, si Él es mi fortaleza, ¿cuál es mi respuesta? Si yo sé que confío en el Señor, si yo sé que Él me cuida y me protege y que no me va a fallar, ¿cuál es mi respuesta como cristiano, como hijo suyo? Y entonces, siguiendo lo que decíamos en el Salmo responsorial, ¿cuál era la respuesta del Salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Reconozco que Él es mi fuerza, que Él es mi fortaleza, que Él me cuida. Y entonces yo digo, si tú me cuidas, si tú me proteges, mínimo yo tengo que hacer su voluntad, ¿no es cierto? Mínimo yo tengo que hacer su voluntad. Pero no se vale, mis hermanos, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, que digamos que sea nuestra fortaleza, que sea nuestra fuerza, si nosotros no estamos dispuestos a hacer su voluntad. No se vale, ¿verdad que no? No se vale. Mínimo decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y esto es un poquito como la gran contradicción de la vida, porque nosotros contamos con Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nosotros esperamos que Él no nos falle, pero Él no cuenta con nosotros. Él no cuenta. Él no cuenta. Nosotros siempre contamos con Él y Él no nos falla. Pero nosotros muchas veces le fallamos. Fíjense ustedes que cuando decimos el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fortaleza, estamos también nosotros afirmando que los papás son la fuerza de sus hijos, son la fortaleza de sus hijos, porque los papás no le fallan a sus hijos, porque los papás cuidan, protegen, defienden, dan la vida por sus hijos, ¿o no? Algunos dan tanto la vida por ellos que no los dejan hacer nada, no los dejan crecer. Dan la vida por ellos. Si los papás son así con sus hijos, ¿qué esperan los papás de sus hijos? Que los hijos digan, papá, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿No es cierto? Que los hijos digan, papás, mamá, papá, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso se llama obediencia. Si hay algo, mis hermanos, que define todo el ministerio de Jesús, es la obediencia. Dice la palabra de Dios que Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es bonito, miren, cuando ustedes con sus hijos son obedientes con ustedes mientras ustedes les dicen que sí a todo. Un permiso, algo que les están pidiendo sus hijos, ustedes dicen sí. Y los patojos están sedita. Pero cuando ustedes les niegan algo, pero cuando ustedes les dicen no, ¿cómo se ponen los patojos? Enojados. Entonces, sí, mamá, ahorita lo voy a hacer, ¿verdad que me vas a dar permiso? Y si no te da permiso, igual hacer
lo que se te manda, lo que se te envía con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no es cierto? Y entonces Jesús nos da un hermoso ejemplo, porque obedecer mientras nos va bien es fácil. Yo lo veo. Obedecer mientras nos dicen sí es fácil, pero obedecer cuando nos dicen no es difícil. Obedecer en la alegría es fácil, pero obedecer en el dolor y en la tristeza es difícil. Miren, cuando los patojos van a hacer una tarea, cuando los patojos van a hacer un oficio de la casa, se nota cuando lo hacen contentos y cuando lo hacen así. Ustedes ya saben cómo, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo. Se nota. ¿Por qué? Porque es difícil obedecer en medio de la tristeza, del enojo, del sufrimiento. Y esto nos pasa a todos, esto nos pasa a todos. Por eso le vamos a pedir a Jesús en esta Santa Misa que nos ayude a comprender que Él es nuestra fortaleza. Que yo sé de quién me he fiado, ¿no es cierto? Yo sé de quién me he fiado, sé de quién me he confiado, porque Él no me va a fallar. ¿Y qué espera Él de mí? Que yo haga su voluntad. Yo estoy seguro que nuestra vida nos cambiaría totalmente si nosotros diríamos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Bueno, entonces haga esto y esto y esto. Ahí nos cambia la vida. Ahí ya nos cambia la vida, porque nosotros queremos hacer y queremos seguir haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer, ¿no es cierto? Ahí nos cambia la vida. Por eso, mis hermanos, el decir aquí estoy para hacer tu voluntad me compromete, nos compromete. Porque imagínense, solo cierren los ojos, solo cerremos los ojos y digamos: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Bueno, haga esto. Ay, no, Señor, eso no lo hago. Eso no lo hago. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué bonita las palabras de San Juan Evangelista. San Juan Bautista. San Juan Evangelista es una cosa y Juan el Bautista es otra cosa. Qué bonitas las palabras de Juan el Bautista, porque dice que Juan estaba en el Jordán bautizando y vio a Jesús que venía y lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué bonito. Para nosotros, a nosotros no nos dice mucho la imagen del Cordero. Pero para los israelitas el Cordero era el Cordero, era el recuerdo de la alianza. Era un animalito chiquitito, pero le recordaba la alianza, su liberación, el paso, la salida de Egipto. Y por eso cuando Jesús dice, cuando Jesús es el nuevo Cordero, cuando Jesús se presenta como el nuevo Cordero, los israelitas entienden perfectamente que es el Cordero que va a derramar su sangre por todos nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. O sea, nosotros en la misa recordamos al Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados a este banquete. ¿Se comprende, mis hermanos? Y qué bonito, porque caemos en la cuenta de cómo la Eucaristía tiene
palabra de Dios. La Eucaristía. ¿Y dónde está la misa, pues? ¿Y dónde está la misa en la Biblia? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Por decir una cosita. Miren San Pablo. San Pablo en la segunda lectura, en este texto que hemos escuchado, el inicio de la carta a los Corintios. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¿Y qué contestamos? Y con tu espíritu. Es el saludo, mis hermanos, y es lo que hemos escuchado en la segunda lectura. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. ¿No es esto lo que decimos en la Santa Misa? ¿O no? Palabra de Dios. Vamos a continuar nuestra celebración y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a creer y a meterlo aquí dentro de nuestro corazón, a afirmar que Él es nuestra fortaleza. Que nos ayude a comprender que como mínimo yo tengo que decirle a Él: aquí estoy para hacer tu voluntad. Y siempre hacia alguien y con alguien tenemos que ser obedientes, ¿no es cierto? ¿Los hijos con quienes tienen que ser obedientes? ¿O no? Los hijos tienen que ser obedientes con sus papás. Y con alguien tenemos que vivir nuestra obediencia. ¿Saben por qué nos cuesta ser obedientes? Les digo por qué nos cuesta ser obedientes. Les digo por qué nos cuesta ser obedientes. ¿Saben por qué? Porque somos orgullosos. El orgullo no nos deja ser obedientes. Ay, ese padre, ¿cómo está diciendo esto? Ay, yo no le hago caso al padre. Puede más nuestro orgullo. No seas orgulloso. Algunas veces decimos a alguien para que sea obediente, le decimos: no seas orgulloso. Hacia un lado tu orgullo. Sé dócil. Y por eso en Jesús había orgullo, ¿sí o no? No, había humildad. Porque si nos cuesta ser obedientes porque somos orgullosos, entonces, ¿qué debemos cultivar en nuestra vida? La humildad y la sencillez. Si fuéramos un poquito más humildes, seríamos más obedientes. ¿Se comprende? Pero muchas veces no damos nuestro brazo a torcer. ¿Se comprende? No damos nuestro brazo a torcer porque como estamos acostumbrados a dar órdenes, pero no a recibir órdenes. ¿Se comprende, mis hermanos? Yo recibir órdenes y yo dejarme mandar. Que vaya a ver Nos hace falta ser humildes. Y la humildad no te quita nada, ni te hace ser y perder lo que eres. Al contrario, la humildad te engrandece, te enaltece. Y por eso es bonito cuando los papás le enseñan a sus hijos el camino de la humildad. ¿Se comprende, mis hermanos? El camino de la humildad y no del orgullo. No del orgullo, porque cuanto más tus hijos vayan creciendo en este espíritu, prepárate, porque el día de mañana va a ser un tremendo dolor de cabeza, ¿o no? Tremendo dolor de cabeza.
Que Jesucito me los bendiga y me los acompañe siempre, y que esta semana sea una semana para revisar cómo estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos ponemos de pie, por favor.